Dios les bendiga, mis amados hermanos. Muy buenas noches. Les habla el pastor Jorge Ortiz, pastor de la iglesia de Cristo de Jerusalén. Nos ubicamos en la calle 27A WK13, en la primera sección de Santa Bonita, en Bayamón. Tenemos culto los domingos comenzando a las 10 de la mañana, culto de escuela bíblica dominical, y también tenemos culto los martes, culto de oración. Es presencial, no se transmite. Los miércoles tenemos cultos de compañeros de oración, este sí se transmite, y tenemos los jueves cultos de estudio bíblico. Y hoy es jueves, hoy tenemos nuestra tercera parte de nuestro estudio bíblico, que se trata de más bien es acerca de la conducta del cristiano, pero el título que le he puesto es el fruto del espíritu versus las obras de la carne, o las obras de la carne versus el fruto del espíritu. Bien, y en esta hora vamos a comenzar orando. Le pido a la pastora Wanda que nos lleve en oración. Amén. Amén. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias en esta hora, Señor, que la hemos separado para escudriñar tu palabra, Señor amado. Mira, Padre, todos los oyentes, Señor amado, que se han de unir a este video, Señor amado, permite que sean bendecidos con tu gloriosa palabra, Señor. Tu palabra, Señor, que es la que edifica, Señor, a tu iglesia, Señor amado. Ayúdanos a entenderla, darnos sabiduría e entendimiento para poder comprenderla a capacidad. En el nombre de Jesús, usa con poder al pastor maestro. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, me disculpa un segundo, estamos tomando un poquito de café. Alexa, prende bombilla 4. Muy bien. Y hoy vamos a continuar con nuestro estudio acerca de el fruto del espíritu y las obras de la carne. Más bien, hoy vamos a continuar nuestro estudio bíblico y vamos a hacer con un pequeño repaso. Vamos a retroceder un poquito, pero vamos a entrar en más profundidad en unas áreas, ¿verdad?, que pasamos el jueves pasado, pero que no entramos en mucha profundidad. Y hoy vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la voluntad de Dios para el creyente. Este es un tema, ¿verdad?, bien controversial, porque hoy en día se especula mucho acerca de la voluntad de Dios, y cuando le preguntas a las personas cuál es la voluntad de Dios, las personas usualmente no saben cuál es la voluntad de Dios, y muchas veces pues hablan de la voluntad de Dios como algo desconocido. Y vamos a ver entonces qué la palabra del Señor nos dice en este día, ¿verdad?, acerca de lo que es la voluntad de Dios. Vamos a poner por aquí esto. Vamos a ver lo que la palabra hoy en día nos dice acerca de lo que es la voluntad de Dios para nosotros. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Y entonces, vamos a comenzar con Efesios. Saludamos a nuestra hermana Nancy Joan Choes Candelario, que nos está viendo desde Ecuador. Isaías, Dios te bendiga, qué bueno que estás viéndonos. El pastor Emil Núñez, o dicho, el doctor Emil Núñez está viendo, estoy profetizando. Nuestra capellán Lorena Soto con su esposo Jorge también nos están viendo a través de Facebook. Y los demás hermanos, ¿verdad? Dios les bendiga. Bien, así que vamos a comenzar hoy hablando un poco acerca de Efesios capítulo 5, versos 17 al 20. Efesios capítulo 5, versos 17 al 20. La pastora lo lee. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, aquí hay unas cuantas cositas, ¿verdad?, que tenemos que resaltar.
Primero dice, por lo tanto, no seáis insensatos, sino entendidos en cuál sea la voluntad del Señor. O sea, hay un llamado de parte del Espíritu Santo a la iglesia. Hay un llamado de parte del Espíritu Santo a los creyentes a conocer la voluntad de Dios, a estar relacionado estrechamente con la voluntad de Dios. Fíjese que dice que no seamos insensatos, sino entendidos. Y la palabra insensato indica una persona que no es sabia, que no sabe actuar correctamente, o que no entiende las cosas porque no las conoce. ¿Eh? Entonces, en ese sentido, tenemos que tener, ¿verdad? Es un llamado a nosotros, en parte de lo que viene siendo nuestra conducta como cristianos, tenemos que estar apercibidos de la voluntad de Dios en nuestras vidas, que es muy importante. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús, aleluya. Otro punto, ¿verdad? Importante que nos está hablando es que no os embriaguéis con vino. Claro, en este texto, en este contexto de este texto, en el tiempo en que se escribe, lo lógico era, pues, tomar vino. Los israelitas no tenían por costumbre mezclar, porque en la ley se les prohibió hacer eso. Y ellos lo tomaron como costumbre. Ellos no mezclaban bebidas alcohólicas. Si iban a tomar vino, siempre iban a estar tomando vino. No importa la marca que fuera o de dónde viniera, era vino. O si era sidra, ¿verdad? Dudo mucho que en ese tiempo ya se haya inventado la cerveza. Pero básicamente lo que se está diciendo es que no se embriague, sino que seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en la embriaguez lo que hay es disolución de entendimiento. El entendimiento se entorpece, no puedes tener contacto con Dios en ese estado, no puedes, ¿cómo se dice? Discernir al Espíritu. Por lo tanto, la palabra nos habla claro aquí en relación a lo que hemos de hacer. Así que dice que no seamos insensatos en cuanto a nuestra forma de ser, en cuanto a lo que es la voluntad de Dios, y que no estemos bebiendo. Así que otro punto importante es que este es el punto, ¿verdad?, que muchas veces nosotros como cristianos fallamos, es ser llenos del Espíritu Santo. Todo esto que está hablando aquí es el Espíritu Santo dando instrucciones a la iglesia. Saludamos a nuestra hermana Marisela Pérez, que nos está viendo directamente desde Juncos. Así que es muy importante, ¿verdad?, que nosotros seamos siempre llenos del Espíritu Santo. Y fíjate que cuando dice que ser llenos del Espíritu Santo, nos está hablando claramente acerca de ser lleno todos los días, de buscar esa llenura, de relacionarnos con Dios. ¿Eh? Y como último punto en este texto bíblico que quiero señalar en este día, ¿verdad?, porque este es un texto bíblico que nos está señalando, ¿verdad?, el comportamiento del cristiano. Dice, dando siempre a Dios gracias, dando siempre gracias por todo al Dios Padre. Usualmente se reconoce el cristiano porque da gracias cuando come. Lo ven por ahí, pero muchas veces, ¿verdad?, sufrimos lo mismo que sufren las demás personas. Hay personas que sufren enfermedades, diferentes vicisitudes durante el día, problemas en el trabajo, etcétera. Pero entonces nos olvidamos de darle gracias al Padre. El Padre está con nosotros, el Padre no nos abandona, el Padre siempre nos cuida, el Padre siempre nos protege y nos ayuda en los problemas diarios. Entonces, es muy importante para nosotros que podamos entender ese aspecto de nuestras vidas cristianas, ese aspecto espiritual, y darle gracias a Dios en todo, porque Él sí va a entrar en la situación, y Él sí va a trabajar con nosotros cualquier situación.
Gloria sea al Señor, aleluya. Saludamos a nuestro hermano Martín, también Martín Ramos, que nos está viendo directamente desde Juncos. Aleluya. Bien, otro texto bíblico que es muy importante, ¿verdad? Que tomemos en consideración. Aquí hay varios textos bíblicos, pero obviamente hay muchos más. Esto es como la esencia de la mayoría de todos. Y estos textos bíblicos lo que están hablándonos a nosotros, nuestra conciencia, a nosotros como cristianos, cómo debemos de comportarnos para que poder exhibir el fruto del Espíritu. No hay forma de exhibir el fruto del Espíritu si usted no es lleno del Espíritu Santo. Fíjate, en el 19 habla de la manera en cómo deben ser nuestras conversaciones, que deben ser santas. Amén. Dice la pastora, ¿verdad? Que en el verso 19 dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y fíjate qué interesante lo que está señalando la pastora, porque cuando hay reunión de cristianos, a menos que sea en una iglesia, son muy pocos los cristianos que escucho hablando del Señor. Se habla de todo, menos del Señor. Entonces la palabra siempre nos está recalcando que tenemos que hablar entre nosotros mismos con salmos, en nuestras conversaciones añadir salmos, añadir cánticos, añadir himnos espirituales, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones y dar siempre gracias al Señor en todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Bien, otro texto, ¿verdad?, que vamos a considerar en esta noche es está en Romanos capítulo 8, verso 27. Esto es muy, muy importante que sepamos esta parte de nuestra vida espiritual. Saludamos a la familia Ortega. Ortega Pérez, que nos está viendo desde Caguas. Los hermanos René y Olga, que están allá en Caguas viéndonos. Dios les bendiga. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amén. De Jesús. Amén, aleluya. Hay un comentario de nuestro hermano Smith Núñez que dice, quiere decir que formemos un entorno santo. Eso es muy cierto cuando hablamos entre hermanos con himnos, con cánticos, eso que estamos formando, un entorno santo. Hermanos, para que se manifieste el Espíritu Santo en nosotros. Amén. Correcto. Así mismito es, como está diciendo el hermano Smith Núñez. Me fue la pantalla de la computadora y no quiere regresar. ¿Para dónde se fue? Hello. Ajá, volvió. Y eso es muy importante, extremadamente importante. ¿Por qué? Fíjense que Santiago dice que no digamos como dice el resto del mundo, voy a hacer tal sitio, voy a ir a tal ciudad, voy a hacer tales negocios, sino que en el nombre del Señor, o si el Señor así lo permite, voy a ir a tal sitio. ¿Sabes lo que estamos haciendo? ¿Verdad? Estamos involucrando el poder de Dios, estamos involucrando un entorno espiritual en nosotros al hacer esto. Y eso es precisamente lo que quiere decir aquí el salmista, el hermano, el apóstol, que dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Aleluya. Amén. Y entonces, no, que estoy hablando, ¿verdad?, contestándole al hermano Emil Núñez. Sí. Gloria a Dios, aleluya. Saludamos también a nuestra pastora asociada Lourdes Lugo, que nos está viendo también desde Bayamón, Puerto Rico. Y la pastora acaba de leer Romanos 8:27, dice, y Dios que examina los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Y dije ahorita que este texto es bien importante, porque una de las cosas que pasamos por alto en nuestro diario vivir es que el Señor está en nosotros, el Espíritu Santo está dentro de nosotros y Él nos observa cada paso y sabe cuál es la intención de nuestro corazón cuando hacemos las cosas. Sabe si tenemos agendas escondidas, si hacemos algo específicamente para producir una reacción en particular. Porque el Espíritu Santo, como le leyó ahorita la pastora, el Espíritu escudriña
los corazones de nosotros y sabe cuál es nuestra intención. Sabe cuál es la intención de nuestro espíritu, porque el espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Eso es algo que necesitamos, ¿verdad?, mantener siempre dentro de nuestra mira espiritual, que el Señor está con nosotros, el Espíritu Santo siempre intercede por nosotros, pero también Él nos observa lo que hacemos y sabe si estamos haciéndolo conforme a su voluntad o si tenemos agendas escondidas. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús, aleluya. Vamos a ver Romanos capítulo 12, verso 2. Les recordamos, ¿verdad?, que este es el estudio el culto de estudio bíblico de la Iglesia de Cristo de Jerusalén. Nos ubicamos en la calle 27AWK13, en la primera sección de Santa Juanita en Bayamón. Estamos en estudio bíblico acerca del fruto del Espíritu y las obras de la carne y más bien es cómo debemos comportarnos. ¿Qué es lo que dice el Señor que debemos hacer? ¿Cuál es la voluntad del Señor en nuestras vidas? Le pido a la pastora, ¿verdad?, que lea Romanos capítulo 12, verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Fíjense que este texto bíblico lo hemos leído muchas veces y muchas veces no lo lee, ¿verdad? Que no nos conformemos a este mundo, sino que busquemos ser renovados o seamos renovados a través de la palabra, etcétera. Pero el Señor me ha inquietado de leer esto un poquito más detenidamente y busqué en su idioma original algunas palabritas. Por ejemplo, la palabra amoldarse o no os conforméis. La palabra conforméis significa amoldarse, que significa vivir según el patrón de. Esa palabra en griego, que la escribe ahí en griego, lo que significa en buen español es vivir según el patrón de. O sea, que si lo ponemos en nuestro español, diríamos, no vivamos según el patrón del mundo actual, sino que nos transformemos, transformados mediante la renovación de nuestra mente. Bien, también busque la palabra transformados, pero antes de ir allá, que no vivamos según el patrón de este mundo. Mire, el patrón de este mundo nos está diciendo a nosotros que tenemos que aceptar lo que al Señor le apesta, por decirlo de esa forma, ¿verdad? Lo que el Señor no le agrada, que es el homosexualismo, que es el pecado en todas sus fases. El mundo está obligando a la iglesia a tolerar pecado y a permitir pecado y a promover pecado. Nosotros somos la iglesia de Cristo y nosotros no podemos ni permitirlo ni transmitirlo. No podemos seguir ese patrón. Y la palabra nos está amonestando en este capítulo 12 de Romanos. Dice que no os conforméis a este siglo, o sea, que significa que no vivamos según el patrón de este mundo, sino transformados. La palabra transformados o transformados, lo busqué en el diccionario Vine, dice estando obligado a efectuar, o sea, estado que nos obliga a efectuar un cambio total que en el poder de Dios hallará su expresión en el carácter y en la conducta. O sea, la transformación que está hablando Pablo, el apóstol Pablo, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo en este texto bíblico, lo que nos está hablando es que nos va a llevar a un estado que nos va a obligar a efectuar un cambio total. Pero no un cambio en el mollero de nosotros, no un cambio por fuerza de nosotros, sino en el poder de Dios. En el poder de Dios para hallar su expresión, pero para que se manifieste la expresión de Dios en nuestro carácter. A eso es que se refiere. O sea, si dice, no, si leemos el texto bíblico con estas dos palabras cambiadas, diríamos entonces, no vivamos conforme al patrón de este mundo. Dios le bendiga a Ciari. Ciari nos está viendo directamente desde
¿Perdón? No son Nayarit. Ah, Luciana. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Creo que está Ciares. Ese Báez González. Si no es, pues me disculpa. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Entonces, si cambiamos estas palabras según las definimos en español, de acuerdo al diccionario, lo que nos está diciendo es que no vivamos conforme al patrón de este mundo, sino que seamos transformados, o sea, que seamos obligados, que estamos obligados a efectuar un cambio total que en el poder de Dios provocará una expresión o revelará la expresión de Dios en nuestro carácter, en la conducta. Dice, transformado mediante la renovación. La palabra renovación, también la busqué, significa, en estos términos, la palabra que se usa en el griego, el ajuste de la visión moral y espiritual y del pensamiento a la mente de Dios, que tiene como propósito llevar a cabo un efecto transformador sobre la vida. O sea, vamos otra vez para atrás del ejercicio completo. Entonces, si lo fuéramos a decir en este español, con todas estas palabras traducidas de esta forma, significa así: no vivamos según el patrón de este mundo, sino obligarnos a efectuar un cambio total que en el poder de Dios hallará su expresión en el carácter y en la conducta de nosotros. Y esto es mediante el ajuste de la visión moral y espiritual del pensamiento a la mente de Dios, que tiene como propósito llevar a cabo un efecto transformador sobre nuestras vidas. Así, y de tal forma podemos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El hermano Emil Núñez nos dice: puede decirse que es una norma ser transformados en la conducta, un cambio de estilo de vida hacia Dios. Amén, eso es así. Un cambio de estilo de vida hacia Dios. Eso es lo que podemos decir. Muy bien. Así que este texto bíblico nos habla mucho. Nos habla mucho de cómo debemos conducirnos, de qué debemos hacer. Y sobre todo lo que nos está diciendo es que nos sometamos a la voluntad de Dios. Amén. Amén. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Vamos ahora, estamos viendo los diferentes textos que tienen que ver con nuestra conducta delante del Señor como cristianos y delante de la sociedad, obviamente. Busquemos 1 Tesalonicenses capítulo 4 versos 3 al 8. Primera Tesalonicenses capítulo 4 versos 3 al 8. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Santo Espíritu. Amén. Espíritu Santo. Amén. Yo lo tengo en la versión nueva internacional, por eso es que cuando yo lo leo se oye diferente. Saludamos a nuestro hermano Samuel Cedeño, que nos está viendo a través de Facebook. Dios te bendiga, Sammy. Bien,
Fíjate que interesante este texto bíblico acerca de lo que nosotros tenemos que hacer dentro de la voluntad de Dios. Lo que nosotros como cristianos debemos hacer en nuestro diario vivir. Dice que la voluntad de Dios es que seamos santificados y que nos apartemos de la inmoralidad sexual. Busqué la palabra santificación porque todo el mundo entiende por santificación ser apartado para un trabajo, pero el punto es que cada vez que la palabra, cada vez que se escribe en estas epístolas, cada vez que las leemos, aunque se usan palabras que se repiten en otras epístolas, no necesariamente esa palabra significa lo mismo que en otra epístola, porque en el original griego en que se escribe se usa una palabra diferente, aunque se traduce igual. Pero esa palabra diferente, cuando uno busca el fondo de esa palabra, pues podemos entender más claramente qué quiere decir exactamente, qué se quiso decir en ese momento por ese texto. Bien, y entonces busqué lo que es santificado de acuerdo a ese texto. Y la voluntad de Dios es que seamos santificados. Y santificados es la separación del creyente de las cosas malas y de los malos caminos. Ahí tenemos un pequeño percance, ¿verdad? Porque muchos creyentes siguen haciendo aquellas cosas que el Señor les libró de hacer. Y según con la definición, esta santificación es la voluntad de Dios para el creyente. O sea, que es voluntad del Señor que nosotros nos apartemos de todas las cosas malas y los malos hábitos y los malos caminos en que estábamos antes. Así que es la voluntad del Señor que nosotros hagamos esto y su propósito al llamarnos mediante el Evangelio tiene que ser aprendida de Dios conforme a Él la enseña mediante su palabra. Lo vuelvo a leer. Es la santificación, santificado o santificación es la separación. Disculpen, se fue otra vez la computadora. Ok. El screensaver quiere salir a la brava. La santificación es la separación del creyente de las cosas malas y de los malos caminos. Y esta santificación es la voluntad de Dios para el creyente y es su propósito al llamarnos mediante el Evangelio. Tiene que ser aprendida de Dios. La santificación tiene que ser aprendida de Dios conforme Él la enseña mediante su palabra. Y el creyente tiene que buscarla seria y constantemente. En otras palabras, tiene que leer la Biblia todos los días. En razón de que el carácter santo no es vicario. ¿Qué significa vicario? Vicario quiere decir que se transfiere, que es transferido o imputado de uno a otro como si fuera una posición. Es una posesión, no es una posición, es una posesión individual edificada poco a poco como resultado de la obediencia a la palabra de Dios y de seguir vamos a ver si la computadora sube. Ok, vuelvo a empezar. Es la santificación, la separación del creyente de las cosas malas y de los malos caminos. Y esta santificación es la voluntad de Dios para el creyente y su propósito al llamarlo mediante el Evangelio. Tiene que ser aprendida de parte de Dios, conforme Él la enseña mediante su palabra. Y el creyente tiene que buscarla seria y constantemente, en razón de que el carácter santo no es vicario, esto es, no puede ser transferido o imputado. Es una posesión individual, edificada poco a poco, como resultado de la obediencia a la palabra de Dios y de seguir el ejemplo de Cristo en el poder del Espíritu Santo. Eso es santificación. En ese término de ese texto bíblico que estamos leyendo, que es 1 Tesalonicenses capítulo 4, del 3 al 8. Dice, la voluntad de Dios es que seamos santificados, que nos apartemos de la inmoralidad sexual. Y obviamente en estos últimos tiempos ha habido mucho escándalo acerca de la inmoralidad sexual, muchos cristianos que están en la vida de los homosexuales, que han salido, ¿verdad?, al público, muchos pastores y también cristianos que son adúlteros, que están casados con unas personas pero que duermen con otras, etcétera. Todo eso, a eso que se refiere apartarse de las cosas inmorales, todo lo que sea inmoral dentro de la que es la moralidad de Dios, porque cuando hablamos de moral, rápido nos brincan encima que no hay una
una base fija de lo que es la moral, porque eso es lo que ellos llaman, lo que se llama ahora, eh, ¿cómo se dice? Que eso es, Ofensivo. perdón, no es que sea ofensivo, sino es que depende de quién sea. Lo que es moral para ti no es realmente moral para mí. Ah, eso es Eso es relativo, es lo que están diciendo. La moralidad es relativa, no. La moralidad bíblica no es relativa. La moralidad de Dios es fija y permanente. Eso es algo que tenemos que siempre tener en mente. Nuestra moral no se basa en lo que dijo un filósofo en particular. Nuestra moralidad no se basa en lo que diga el gobierno en particular. Nuestra moralidad no se basa en lo que yo piense que debe ser moralidad. Nuestra moralidad se basa en lo que dice la palabra de Dios, en lo que Dios estipula que está bien y que está mal. Ahí se basa nuestra moralidad porque es la moralidad eterna de la que estamos hablando. Aleluya. Así que dice, apartarse de la moralidad sexual y que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Y aquí, este es un punto importante y medular. El otro día estaba meditando sobre esta palabra y el Señor me habló claro en esta palabra. Mire, lo que está diciendo en otras palabras es que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. ¿Sabes cuál es la santidad y honor de mantener a su esposa? Mantenerlas en las de la ley. Mantenerlas de acuerdo a la ley de Dios. Que se casen. No en pasiones de concupiscencia. La palabra concupiscencia significa los deseos de la carne. Hay mucha gente conviviendo dentro de las iglesias. Hay mucha gente pensando que están haciéndolo bien y no están haciéndolo bien porque si mueren en ese pecado, eso se llama adulterio, van para el infierno de cara. A eso es que se refiere. Las personas, pues obviamente, como ayer me encontré una pareja que estábamos hablando y llevan 5 años conviviendo. Y yo le pregunto, una pareja joven, le pregunté cuándo se iba a casar, y yo estaba dispuesto a casarlo y pues estaban pensando, ella está loca por casarse, pero él no. Y yo le digo, ven acá, es suficientemente buena para llevarla a la cama, pero no es suficientemente buena para que te cases con ella y cumpla tu responsabilidad con ella. Porque casarse es responsabilidad. El amor es responsabilidad, no es sexo. Entonces aquí lo que está hablando la palabra es que no tengamos a nuestras esposas en pasiones desordenadas de acuerdo a lo que nuestro cuerpo quiere. Como los en contra de la natura. También como ir en contra de, y como tener relaciones sexuales en contra de la naturaleza, como los gentiles que no conocen a Dios, o sea, como personas que no conocen a Dios. Eso de aclarar, ¿qué significa en contra de la natura? Bueno, la palabra, la pastora me indica que aclare qué quiere decir cuando hablo de tener relaciones sexuales en contra de la naturaleza. Bueno, pienso que se sobreentiende, pero es tener relaciones anales. La mujer fue diseñada para tener relación sexual vía vagina y el hombre, obviamente, como debe tenerla, pero no vía anal. Eso es lo que habla la palabra. A eso es que se refiere. A ver si la computadora sube. Porque como que hoy no quiere jugar conmigo la computadora. Pero mira. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. ¿Se fue? Sí, se fue. No, está ahí en oscura la pantalla, no quiere jugar. Satanás quiere coger esta computadora, pero esta computadora le pertenece al Señor Jesucristo, así que no puedes. Vamos para la clase. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Ahí volvió. Muy bien. Así que, fíjese bien, que estamos hablando acerca de tener su esposa en santidad y honor. Y podemos hablar de muchos casos, ¿verdad?, que se han dado de personas que han estado casadas por aquí, yo lo he visto aquí en Utuado, personas que han estado casadas por tantos años, después cuando muere él o muere ella, pierden todo. Vi un caso donde él murió y perdieron todo, porque nunca habían sido casados y la ley no observa 10 años de convivencia como una experiencia suficiente o una certificación suficiente para casarlo. Gloria sea el nombre de Cristo. De su homosexualidad dice
nuestro hermano Emil Núñez. Muy bien, gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Dice también, hay otro aspecto, ¿verdad? Que ninguno agravie. Dame la lectura que no se me salió. Sí, estamos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 3 al 8. Dice que la voluntad de Dios es que seamos santificados, que nos apartemos de la inmoralidad sexual, que cada uno de vosotros sepa tener su esposa en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe a su hermano, porque el Señor es vengador de esto. Y es aquí el otro punto, hay personas que hay hermanos que están en la iglesia que todavía tienen malas costumbres de cuando no les servían al Señor, y lo que están buscando es una oportunidad para sacar el buen provecho a todos los hermanos. Y cuando digo sacar el buen provecho, quiero decir sacar de dinero, sacar algún tipo de beneficio de parte de ellos, y muchas veces cuando los ven caídos lo que hacen es pisotearlos. Eso es lo que está diciendo aquí, que dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. O sea, el que haga esto en la iglesia no piense que va a salir bien, porque el Señor mismo que va a tomar venganza de eso. Como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Nuevamente lo vuelvo a repetir, está usando la misma palabra que usamos ahorita en la definición. El Señor nos ha llamado a santificación, no nos ha llamado a hacer cosas inmorales. Inmundicia son cosas inmorales que a Dios no le agradan. Así que el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio el Espíritu Santo. Hizo un punto extremo, como diría, ¿verdad? Como se diría allá en España, tajante, que es decir, bien marcado y bien cortante ahí. Pero lo cierto es así, que el que desecha la palabra, nos desecha a nosotros, no está desechándonos a nosotros cuando le damos la palabra de Dios, está desechando la palabra de Dios y está desechando a Dios. Y si es un hermano de iglesia, está también desechando a Dios. No, porque yo creo que yo debo vivir así, o que yo creo que debe ser así, porque ese yo creo, y está desechando a Dios. We agree Joseph Ruggiero is looking at us through Facebook. He links himself with us. Saludo a Joseph que nos está viendo a través de Facebook. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a considerar otro texto bíblico que se encuentra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del 12 al 22. Les recordamos que este es el culto de estudios bíblicos de la Iglesia de Cristo de Jerusalén. Estamos ubicados en la calle 27A, WK13, en la primera sección de Santa Juanita, en Bayamón. Allí con mucho gusto le recibiremos. Tenemos pastores asociados, tenemos capellanes, tenemos un buen grupo de hermanos que les recibirá con los brazos abiertos. Allí predicamos la palabra de Dios. Somos bíblico-céntricos, cristocéntricos, y buscamos siempre el rostro del Señor, y saludamos, ¿verdad?, a todos los hermanos que nos están viendo ahora a través de Facebook, y que nuevamente y que nos van a ver en el futuro, aquellos, ¿verdad?, que no pueden verlo en vivo. Saludamos a nuestra hermana Carmen Aponte, que también nos está viendo vía Facebook. Aleluya. Bien, estamos considerando ahora el estudio bíblico acerca del fruto del Espíritu y las obras de la carne, y en este sentido estamos viendo ahora cuál es la voluntad de Dios para con nosotros, qué dice la palabra de Dios que debemos hacer, qué no debemos hacer. Y vamos a ver ahora Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versos 12 al 22. La pastora lo lee. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos.
Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Amén. Aquí hay una serie, ¿verdad?, de directivas que nos ha dado el Espíritu Santo que no son opcionales. Para la iglesia no deben ser opcionales. Yo tengo la versión aquí de Reina de Nueva Versión Internacional, se la voy a leer en esa versión mientras la explico. Dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. ¿Quiénes son los que trabajan entre vosotros? No es solamente el pastor. Hay capellanes, el que limpia la iglesia, hay pastores asociados, el que da escuela bíblica dominical, los técnicos, los que cantan. Todo el mundo que hace algo en la iglesia dice que tenemos que reconocerlos, reconocer su trabajo, reconocer lo que hacen. Los ministros, sí, como dice nuestro hermano Emil Núñez, los ministros. Tenemos que aprender a reconocer que hacen un trabajo para el Señor. No están haciendo un trabajo para el pastor, no están haciendo un trabajo no solamente para que usted se sienta bien, pero lo están haciendo para el Señor. Porque esto es parte de la adoración al Señor, esto es parte de lo que es la alabanza a Dios. Tenemos que aprender a reconocerlo, y no solamente reconocerlo, mira, sí, está limpiando, no. Es reconocerlo de que si tienen alguna necesidad, ayudarle con sus necesidades. Que si tienen que en algún momento en el año se le pueda reconocer, pues hoy queremos reconocer a nuestro hermano que limpia la iglesia y vamos a llevarlo a comer, que se yo, a Burger King o a Ponderosa o a los pinchos de sí, sí. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús, aleluya. Applebee's, o a los pinchos que daban allí al lado de Bayamón Oeste, que Jorge Cortés sabe de esos pinchos. Bueno, quiero decir, ¿verdad?, que tenemos que aprender a reconocerlos. No, por lo menos no tenemos que llevarlos a comer, pero podemos compartir con ellos un poco, ¿verdad? A eso es que se refiere. Dice que reconozcamos los que trabajan entre nosotros y aquellos que también nos presiden y nos amonestan, y que los tengamos en alta estima. Dame que volver otra vez la pantalla esta. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús, aleluya. Bueno, y que lo tengamos en mucha estima por amor, estima y amor por causa de su obra, tener paz entre vosotros. Hay hermanos, ¿verdad?, que les gusta sembrar cizaña y llevar chisme de aquí para allá, de allá para acá. Dice que tengamos paz entre vosotros. Dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. El asunto de amonestar a los ociosos es muy importante. Nunca me olvido de nuestro hermano Héctor Serrano, cuando había una persona en nuestra iglesia que no le gustaba trabajar y quería, ¿verdad?, siempre estar haciendo una serie de cosas que no estaban correctas delante de la presencia de Dios, y él lo amonestó: usted vaya a trabajar y aprender a ser una persona responsable, porque eso es lo que dice la palabra, amonestar a los que están ociosos. Fíjese que la palabra amonestar en este texto bíblico significa, o se usa de instrucción de advertencia, una instrucción de advertencia, y se distingue así de corregir mediante la disciplina, instruir mediante acción. O sea, a diferencia de la disciplina, lo que quiere decir que la amonestación es una instrucción de advertencia. Y los ociosos que está describiendo aquí son las personas que tienen por costumbre, como no hacen nada en la iglesia, tienen por costumbre estar husmeando. Son personas que son insubordinadas, que les gusta llevar la contraria, que no les gusta obedecer, que no les gusta, sí, la palabra obedecer. Es un espíritu de insubordinación lo que está hablando la palabra aquí. Y también habla de personas que no quieren trabajar para sostenerse, sino que quieren que los demás los mantengan. A ese tipo de personas tenemos que, dice la palabra, que amonestarlos. O sea,
tenemos que dar instrucción, darle advertencia de las cosas que se van a enfrentar en la vida. Eso es muy, muy importante, ¿verdad? Cuando nos llevamos, ¿verdad?, de la palabra, que tenemos que hacer esto. Que alentéis a los de poco ánimo, aquellos que están, cuando habla de poco ánimo también habla de personas que se autoproclaman shy, tímidos, que se autoproclaman tímidos, pero que muchas veces no es una timidez normal, es algo espiritual, y muchas veces depresión. A eso es que se está hablando la palabra, de eso que está hablando la palabra. Mira que nadie pague a otro mal por mal. Aquí tengo que hacer una parada en este asunto. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes de seguir siempre lo bueno, los unos para con nosotros y para con todos. Está hablando de la iglesia. Lo que está hablando de la iglesia es que mirad que ninguno pague a otro mal por mal. O sea, no pagues tú por mal por mal a nadie, pero observa en la iglesia quién está haciéndolo y no lo permita. A eso que se refiere. A eso que se refiere. Mira que ninguno pague a otro mal por mal, antes de seguir siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozoso. Ese es un punto importante, ¿verdad? Es un punto radical, es un punto matriz, es la raíz. Nosotros debemos estar siempre gozosos. Estar siempre gozoso. El Señor no nos va a pedir algo que hagamos que no podamos hacer. Nuestro gozo viene de parte de Dios. Nuestro gozo parte de nuestra salvación, de nuestra relación con Dios, porque Dios es lo más importante para nosotros. Cuando hay otras cosas más importantes para nosotros que Dios, entonces no estamos gozosos, porque estamos siempre pendientes de que no sea arrebatado, de que no sea dañado, de que no pase una serie de cosas. Nuestro hermano Emil Núñez nos dice mantener la comunión aunque no estemos de acuerdo. Eso es muy correcto. Tenemos que aprender a mantener la comunión aunque no estemos de acuerdo en algunos puntos. Claro, aquellos podemos tener desacuerdo en muchos puntos, pero en los puntos que habla acerca en la palabra, específicamente estos puntos que son mandatos para nosotros, tenemos que estar de acuerdo. Y entonces explicaba, ¿verdad?, que estar siempre gozoso es un mandato. Y cuando nosotros aprendemos que el amor de nuestra vida se llama Jesús, que el amor de nuestra vida se llama, que es el Señor, que Dios es nuestro Padre y que nos ama incondicionalmente, pues entonces nosotros aprendemos algo importantísimo y aprendemos a amar a Dios. Entonces ya todo nos mantiene, siempre vamos a estar gozosos. Aleluya. Orad sin cesar. Orar sin cesar no es otra cosa que debemos orar todos los días, varias veces al día. Amén. Los principios bíblicos y las doctrinas más de la iglesia, dice el doctor Emil Núñez, más de la iglesia sería la doctrina bíblica. Y es lo que tenemos que estar viendo, porque hay iglesias que tienen sus propias doctrinas que no son nada bíblicas. Sus dogmas. Eso se llaman dogmas. Entonces tenemos que aprender, ¿verdad?, que es la Biblia, el manual de conducta. Es la regla de nuestra conducta, ¿qué? Nuestra regla de conducta. Amén. Así que nosotros tenemos que, ¿verdad?, debe ser todo bíblico. Gloria sea el nombre de que entonces saludamos a nuestra capellana Lorena Soto, que también nos está viendo a través de Facebook. Bíblicas de la iglesia, amén. Gloria, nos corrigió ahí Emil Núñez, bíblicas de la iglesia, eso es lo que quiso decir. Bien, dice que oremos sin cesar. Hay que orar por la mañana, hay que orar al mediodía, hay que orar por la tarde, hay que orar por la noche, hay que orar en todo momento. Dar gracias dar gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. La voluntad de Dios para con nosotros es que nosotros siempre le demos gracias a Dios en todo. Cuando nuestro primer amor es Dios, cuando nuestro amor está cimentado en Dios, entonces eso provoca gozo en nosotros y le damos a Dios gracia siempre. Como dice el salmista en el Salmo, que dice,
Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Amén. Amén. En todo tiempo. En- En el tiempo alegre y en el tiempo de dificultad. Eso es así. Amén. No apaguéis el espíritu. Ay, 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 ay. Aquí llegamos a puntos calientes. No apaguéis el espíritu. Tengo poca batería. ¿Tienes por ahí carga de batería? Sí. Dice que no apaguemos el espíritu. ¿Cómo apagamos el espíritu? ¿Cómo se apaga el espíritu? Cuando no cumplimos con la palabra del Señor. Cuando desobedecemos la palabra del Señor. Cuando hacemos cosas para salirnos con la nuestra, sabiendo que estamos haciéndolo mal. Cuando desobedecemos al Señor en todos los aspectos, cuando estamos cometiendo pecado, estamos apagando el espíritu. Cuando rechazamos la obra de Dios en nuestras vidas, porque hay muchos cristianos que rechazan la obra de Dios en sus vidas. ¿Cómo un cristiano puede rechazar la obra de Dios en su vida? Fácil. Estos días he hablado mucho acerca de este texto bíblico porque me ha impactado, y el texto bíblico que se encuentra en Lucas capítulo 15 verso 47, que dice el cielo, que conociendo la voluntad de su Señor no se prepara, le vienen castigos, y esos castigos son enfermedades, son falta de dinero, son falta de esto, son problemas aquí, problemas allá. A eso es que se refiere. Y nosotros apagamos el espíritu cuando conocemos que el Señor nos ha llamado a hacer algo y no lo hacemos. Cuando el Señor te ha llamado a ser pastor, o te ha llamado a ser evangelista, o a cantar, o te ha llamado a ser misionero, o te ha llamado a ser profeta, y como estos zapatos son grandes, hay que sufrir mucho por el evangelio, yo no, para allá no me voy a tirar, yo estoy cómodo donde estoy. Entonces no se preparan, y cuando le llega la hora no lo puede hacer y recibe castigo porque la palabra lo dice. Así que no debemos apagar el espíritu. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías. Otro punto importante, fíjate que dice que no menospreciemos las profecías. Eso es un punto radical. La profecía es importantísima en la iglesia hoy en día. Edifica, cuando vemos el ministerio de profecía que vemos allá en 1 Corintios capítulo 12, nos está hablando claramente. La profecía es importantísima en nuestras vidas. La profecía edifica la iglesia. No podemos menospreciar la profecía. Hay personas que toman la profecía tan liviana. Cuando el Señor les habla algunas cosas, las toman tan liviano. Cuando se usa la profecía para instruir a la iglesia. Y también están los abusos de la profecía. Está el otro aspecto, que es el abuso de la profecía, donde hay profetas o personas que se autoproclaman profetas que probablemente no lo sean. No digo que lo sean, o tampoco digo que no lo sean, pero digo que usan su ministerio para lucrarse. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Hay mucha gente allá afuera tratando de lucrarse de la iglesia, de la buena voluntad de la iglesia, no de mentes débiles, porque en la iglesia no hay mentes débiles. Es de la buena voluntad que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Y el enemigo los usa para drenar la iglesia. Y eso tenemos que tener mucho cuidado. Pero la palabra es clara, dice que no debemos en ningún momento menospreciar la profecía. Examinarlo todo, retener lo bueno. Eso es muy importante, examinarlo todo, retener lo bueno. Hace poco estuve hablando con alguien que me decía que le dijeron algo en particular de la Biblia que es mentira. Y mire, lea la Biblia. Cuando alguien me dice a mí, porque la Biblia dice así, para traerlo fuera de contexto. Por ejemplo, cuando alguien me dice, pues Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Yo rápido le digo, dime en qué texto está. Es que lo dicen por ahí. Pues lo que dicen por ahí es una cosa. ¿Dónde está ese texto? Porque tú estás diciendo que Dios dice, y cuando tú dices que Dios dice, estás profetizando. Hello. Y si Dios no ha dicho eso, estamos con problemas.
Cuando alguien te dice algo que la Biblia lo dice, pregúntale rápido, ¿dónde lo dice la Biblia? Léelo, búscalo, escudriñalo. Dice, cuando tenemos que aprender del grupo de Berea, de aquel grupo que estaba en Berea, que dice Pablo que cuando iban a predicar, ellos chequeaban, miraban en las escrituras para ver si lo que se estaba hablando estaba en las escrituras o no estaba en las escrituras. Tenemos que ser así, tenemos que abrir la Biblia y ver si lo que se está hablando es bíblico o no es bíblico y si está dentro del contexto bíblico. Escudriñar. Sí, porque hay que escudriñar la palabra porque Satanás citó la Biblia pero estaba fuera de contexto. Tenemos que aprender a que si lo que está diciendo es bíblico y está dentro del contexto bíblico, está dentro de lo que es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que la gente se salve. La voluntad de Dios es que sean bautizadas con el Espíritu Santo, que sean sanadas. Y eso, y si usted no ve algo de eso en esos ministerios que están allá afuera, que dicen que cogen la misma Biblia y la tergiversan, como por ejemplo, cogen lo que es el concepto de las riquezas de Dios y lo tergiversan, o el concepto de lo que es el principio de la siembra y la cosecha, y la tergiversan para sacarle dinero a la gente. Busque lo que está en la palabra de Dios. Se sale fuera del tono de Dios, no tiene que ver con Dios. Eso no, si no tiene que ver con Dios, tiene que ver con el diablo, porque en el mundo espiritual solamente hay dos clases de personas en el mundo espiritual: los santos y los perdidos. Lo que es de Dios y lo que no es de Dios, y lo que no es de Dios le pertenece al diablo. Así que en Hechos, Berea, ¿verdad? Berea. Yo lo dije ahorita bien, ¿verdad? Muy bien, gracias a mí. Berea, está en el libro de los Hechos, léalo, mire, lea la palabra de Dios. Cuando alguien lee una palabra, búsquela en la Biblia, no se conforme con lo que esa persona está diciendo. No se conforme, yo soy pastor, no se conforme con lo que yo digo. Búsquenlo en la palabra. Pues yo llamo el texto bíblico para que usted lo repito y lo repito, para que usted lo busque en su Biblia o lo escriba en algún sitio y luego tenga la oportunidad de leerlo y verificar que lo que estoy diciendo es correcto. ¿Okay? Pues es muy importante que nosotros seamos bíblicos, que seamos cristocéntricos, pero que nos centremos en lo que dice la palabra de Dios, porque la historia general no nos habla de Jesucristo. La historia del año pasado no nos habla de Jesucristo. La Biblia es la que te enseña lo que Dios quiere, cuál es su voluntad y lo que tenemos que aprender. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Se nos acabó el tiempo. Vamos a ver si seguimos un poquito más hacia adelante. Vamos a considerar entonces, me quedé aquí leyendo eso: examinarlo todo, retener lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Ese como que se auto explica, ¿verdad? Tenemos que abstenernos de toda especie de mal. La iglesia, hay muchos hermanos que son empujados a hacer cosas que a Dios no le agradan. Hay muchos cristianos que quedan como en evidencia, como entre la espada y la pared. Y entonces tienen que hacer cosas para que no los chantajeen, tienen que hacer cosas que no le agradan a Dios. Tenemos que abstenernos de toda especie de mal. Si caemos en esa trampa, tenemos que venir de rodillas, como dice la palabra en 1 de Juan capítulo 1, verso 9. Confesar nuestro pecado al Señor y Él nos va a perdonar. Y una vez confesar nuestros pecados, y si ese pecado tiene alguna repercusión legal, pues hay que cumplirla. Solamente el Señor puede librarte de esa. Pero aún así hay que ir primero donde el Señor para ser libre, porque ¿sabes qué? Tu relación con Dios es lo primero y lo más importante que debe haber en tu vida. Si no la hay algo malo. No estás siendo un cristiano sincero con Dios. ¿Por qué? ¿Por qué yo digo esto? Porque la palabra dice claramente en 1 de Corintios, dice, no me acuerdo el capítulo, pero dice que o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios, el cual tenéis de Dios y no sois de vosotros, porque habéis sido comprados por sangre. ¿Sabes? El Señor Jesucristo nos compró a precio de sangre. Cuando usted acepta al Señor, cuando nosotros aceptamos al Señor, no aceptamos una religiosidad, no aceptamos un formato religioso, no aceptamos una iglesia en particular, una denominación en particular. Lo que hemos aceptado es ser esclavos de Jesucristo. 1 Corintios 6:20. 1 Corintios 6:20, ¿qué dice? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Entonces nosotros tenemos que
en saber que nosotros hemos sido comprados a precio de sangre. Tenemos que estar conscientes de que el Señor nos compró a precio de sangre y nosotros voluntariamente nos vendimos a Él al aceptar al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Entonces, nosotros entonces tenemos que aprender a abstenernos de toda especie de mal, de acuerdo con lo que acabamos de ver aquí en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, en el verso 22, que dice: absteneos de toda especie de mal. El mal no solamente viene en una forma en particular, sino que viene en muchas formas y tenemos que aprender a abstenernos de hacerlo y de practicarlo. Amén. Bueno, creo que esto por hoy terminamos. La semana que viene vamos a continuar nuevamente este estudio bíblico acerca de cómo debe ser el comportamiento del cristiano, el fruto del Espíritu versus las obras de la carne. Pastora, ¿quiere decir algo? Sí, déjame leer en 1 Corintios 6, del 19, Amén. que dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprado por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Amén. Es el texto bíblico completo, sí. No podemos ignorar eso, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Bueno, vamos a orar para terminar, ¿verdad? Le pido a la pastora que nos lleve en oración para terminar este culto. La paz del Señor sea con vosotros. Vamos a continuar el jueves que viene. Pastora, lleven en oración. Gracias, Señor, por este momento, Señor, que estuvimos escudriñando tu palabra, Señor. Ayúdanos con tu Santo Espíritu, Señor, a mantenernos en santidad de vida, que podamos ser luz en medio de las tinieblas, Padre Celestial, y sal para aquellos, Señor, que no tienen sabor en sus vidas. Ayúdanos a darle sabor a Cristo. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Amén. La paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Nos vemos en nuestra próxima transmisión o el domingo en el culto de la iglesia. Amén. ¿Qué le pasaba al de esto cada vez que se iba? Se iba